Hoy os voy a hablar de Rigoberta Menchú y de por qué es tan importante para los derechos de los indígenas de América Latina. Hola, pues creo que seguramente hayáis oído el nombre Rigoberta Menchú. Rigoberta es una mujer de Guatemala. Guatemala, aquí, justo debajo de México, ¿no? Y Rigoberta es una defensora, es una activista, es una defensora de los derechos de los indígenas. Y hizo un trabajo muy importante denunciando los crímenes, denunciando los abusos del ejército de Guatemala durante la Guerra Civil de Guatemala. Entonces, la Guerra Civil de Guatemala fue una guerra muy larga. Empezó en 1960. Ha habido etapas más intensas, menos intensas, pero se considera que duró entre 1960 y 1996. 36 años en total. Entonces, Rigoberta era un bebé cuando la guerra nació. Nació el año antes de que empezara. Nació en 1959 y es hija de una familia indígena, de una familia maya, de los mayas, ¿no? En la civilización maya era una civilización, pues, de lo que ahora es el sur de México y los países, pues, de más al norte de Centroamérica. Todavía, hoy en día, hay personas que en casa hablan maya, que hablan el idioma maya entre ellos. Entonces, estos indígenas se llaman indígenas a las civilizaciones, a las etnias que vivían en las Américas antes de que viniesen los españoles, antes de que viniesen los europeos. Entonces, Rigoberta nació en una familia pobre y su padre ya era activista por los derechos de los indígenas. Y muchas veces, de pequeña, Rigoberta acompañaba a su padre. Iba con su padre a diferentes eventos y protestas por los derechos de los indígenas. Entonces, cuando Rigoberta era pequeña, su madre y uno de sus hermanos fueron torturados y fueron asesinados por el ejército de Guatemala. Y poco después su padre también murió. Su padre murió durante unas protestas en la capital del país. Durante unas protestas, los protestantes acabaron dentro de la embajada de España y en la embajada se produjo un incendio. No está muy claro si lo produjo la policía desde fuera o se produjo debido a las personas que estaban dentro, pero en ese incendio murió el padre de Rigoberta. Unos años más tarde, otro hermano de Rigoberta fue capturado por el ejército, intentó escapar y mientras escapaba, pues lo mataron y su otro hermano también murió. Entonces, bueno, vemos que es una vida muy dura y una vida que, bueno, que creo que motivaría, sería una razón muy importante para motivar a Rigoberta a seguir haciendo la labor de su padre, ¿no? Después de acabar de estudiar, pues Rigoberta se dedicó a ser activista, otra vez, como su padre. Se dedicó a denunciar los crímenes del ejército y denunciar pues los abusos contra los derechos humanos del gobierno y del ejército de Guatemala. Estos crímenes no todos fueron contra los indígenas, pero pues se cebaron especialmente fuerte con los indígenas del país. Los afectaron pues especialmente. Y Rigoberta cree que la pobreza y las injusticias que reciben los pueblos indígenas es una herencia de la época colonial española, ¿no? Que todavía la manera como se repartió la tierra y la propiedad en la época colonial pues sigue teniendo efectos en el nivel
pues, socioeconómico, en la riqueza o la pobreza de los indígenas. Entonces, en 1981, que tendría unos 22 años, 21 o 22 años, Rigoberta se exilió a México, se fue a México, escapó a México, huyó de Guatemala. Y en México siguió con su activismo. Al poco tiempo de llegar, escribió un libro, o con otra persona, con una escritora, pues escribieron un libro. Y a partir de que publicase este libro, pues se hizo muy famosa. Su vida pues pasó a ser muy conocida, todo lo que había sufrido. Y gracias a esto, pues mucha gente supo de los problemas que tenían los indígenas y de los problemas de Guatemala que estaban sucediendo en Guatemala en este momento. En 1992 fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, del Premio Nobel, sí. Y unos años más tarde, en 1996, que fue el último año de la Guerra Civil de Guatemala, Rigoberta trabajó en los acuerdos de paz. Trabajó para encontrar pues unos acuerdos, unas condiciones para el final de la Guerra Civil. Y después del final de la guerra, siguió haciendo activismo para intentar que los líderes de Guatemala, los líderes del ejército, que los criminales de guerra fueran juzgados por los crímenes que habían cometido. Algunos generales fueron juzgados, pero fueron juzgados muchos años más tarde. Fueron juzgados en Guatemala, incluyendo el que fue el presidente del gobierno, que había sido presidente del gobierno durante parte de la Guerra Civil, que se llama Efraín Ríos Montt. Efraín fue juzgado, y en el caso de Efraín fue juzgado por genocidio y por delito contra los derechos humanos. Después el juicio fue cancelado y se le intentó volver a juzgar, pero ya era muy mayor y por ser muy mayor, pues no volvió a entrar en prisión. Efraín ya murió de mayor, y bueno, muchos otros dirigentes de la época también ya murieron de edad. Y claro, muchos pues nunca fueron juzgados por sus crímenes. Pero Rigoberta continúa haciendo activismo por los derechos de los indígenas, por los derechos de las minorías, por los derechos de las mujeres y en contra de la desigualdad, ¿no? ¿Y vosotros sabíais quién era Rigoberta? ¿Habíais oído hablar de Rigoberta Menchú? Si hay otros personajes, otras personas importantes del mundo hispano de los que queréis oír hablar, de los que queréis aprender, pues decídmelo. Decídmelo abajo en los comentarios. Ponedme el nombre de la persona de la que querríais saber más cosas. Y si queréis seguir mejorando español, pero ya os habéis visto todos los vídeos de nivel intermedio de Dreaming Spanish, pues como siempre os recuerdo que tenemos la suscripción de Patreon. Si vais abajo os dejo el enlace para suscribiros en Patreon. Por solamente $7 al mes recibiréis 2 vídeos cada día, o sea, 60 vídeos nuevos cada mes. Cada día uno de nivel intermedio, uno de nivel avanzado, y tendréis pues muchas y muchas horas de contenido, incluidos más de 500 o 600 vídeos anteriores que hemos ido publicando pues en el pasado año, en los pasados meses, y tendréis acceso a todo eso solamente por $7 al mes. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.